que tenemos en... Amén. El Señor Jesucristo, antes de ascender a la diestra del Padre, dijo en Mateo capítulo 28, versículo 20, sus últimas palabras. Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiso decir, hermanos, el Señor Jesucristo con yo estaré con vosotros? ¿Será que Jesús estaba diciendo que nosotros, de la misma manera que está una persona a nuestro lado, así va a estar Jesús en nuestro lado? ¿Será que Jesús está diciendo de que a pesar de que Él está en el cielo, nosotros vamos a tener una sensación de que nunca se ha ido Él y de que está presente aquí? ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo? Yo estaré con vosotros. Hermanos, lo que Jesucristo quiso decir con estas palabras es algo sobrenatural. Jesús estaba diciendo: yo habitaré dentro de tu mismo cuerpo. Así que, hermanos, el ser cristiano, aquel que es cristiano, tiene algo sobrenatural en su vida. Dice la palabra de Dios que yo estaré dentro de ti. La vida de Dios, del Dios quien creó los cielos y la tierra, dice ahora que habita en nuestros cuerpos. Como algún predicador dijo, la vida de Dios está en la vida del creyente. Hermanos, ¿pueden darse cuenta? El Dios del universo, quien creó todas las cosas, quien nos llama de nuestros pecados a la salvación, dice el Señor Jesucristo: yo estaré dentro de ti. Un comentarista dice con respecto a este texto: el Dios quien creó el universo se hará pequeño nuevamente, porque ya se hizo pequeño. ¿Recuerdan cuando Jesucristo nació de la Virgen María? Él es Dios, Él se hizo hombre. Pero dice este autor: el Dios que creó el universo se hará nuevamente pequeño, descenderá de una forma misteriosa en tu ser interior a través de su espíritu e influenciará de forma real y poderosa en tus pensamientos, en tus deseos, en tus decisiones, en tus pasiones, en tus anhelos, en tus sueños, en tus planes y en tus amores. Esa es, hermanos, la realidad de todo cristiano. Así que yo te pregunto en esta mañana, hermano, ¿cuál sería el argumento que tú darías para justificar que el Dios del universo vive en tu vida? ¿Qué argumento tú darías, hermano, para justificar? Si alguien te preguntara en la calle, ¿no?, ¿eres un cristiano? ¿Cuál sería el argumento que tú le darías a esa persona para decirle: yo soy un cristiano? ¿Cuál sería ese argumento, hermano? Y saben, el apóstol Pablo en este pasaje nos va a mostrar uno de los argumentos que el cristiano debería justificar para decir que él es cristiano realmente, que el Dios del universo habita en su vida. Pablo quiere, hermanos, demostrarnos o mostrar a los corintios de que ellos deberían estar viviendo como hijos del Señor y deberían estar reaccionando de manera sobrenatural. Eso es lo que Pablo va a estar ahora hablando con respecto a este texto. Así que el tema al cual Pablo se va a concentrar es que el cristiano debe dar una respuesta correcta, sobrenatural, frente a los conflictos. Escuchen muy bien, hermanos. Pablo va a hablar de que el cristiano debería estar respondiendo frente a los conflictos en la iglesia de manera sobrenatural.
De eso va a hablar el apóstol Pablo en estos dos versículos. Por eso el título que le hemos puesto a esta enseñanza es las respuestas sobrenaturales al conflicto. Las respuestas sobrenaturales al conflicto. Y voy a explicar, hermanos, en un momento lo que quiero decir con sobrenatural. No es como muchos de nosotros pensamos o hemos escuchado, ¿no? Lo sobrenatural es hablar en lenguas, hacer, profetizar o hacer sanaciones, curaciones. A veces pensamos de esa manera lo sobrenatural. Voy a explicar en un momento qué es lo que quiero decir con esa palabra. Pero vamos a ver en este texto, hermanos, 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver una advertencia a la iglesia. El apóstol Pablo va a dar una advertencia a todos los miembros de la iglesia. En segundo lugar, Pablo va a decir cómo debe ser la respuesta del ofendido. Recuerden que en un conflicto hay alguien que ofende y hay alguien que es ofendido. Así que en el versículo 7, la segunda parte nos va a decir cómo debe ser la respuesta del ofendido. Y en el versículo 8, nuestro tercer punto, nos va a decir el apóstol Pablo cómo debe ser la respuesta del que ofende. Así que Pablo nos va a hablar de aquello en esta mañana. Antes de poder ir a nuestro primer punto, quisiera aclarar lo que hemos dicho con esa palabra sobrenatural. Hermanos, una persona que tiene a Dios en su vida, una persona que ha experimentado la conversión a través de ser redarguido por el Espíritu Santo de sus muchos pecados y ha venido a la fe y el arrepentimiento, entonces dice el apóstol Pablo en el versículo 11, miren ahí capítulo 6, versículo 11, dice, y esto erais algunos, es decir, esa persona que era pecadora y que ha reconocido su pecado, ahora en Cristo ya no es la misma persona. Ya no es como antes. Ahora Cristo habita en su vida y por eso esa persona tiene la habilidad para pensar, para sentir y hacer cosas totalmente contrarias y opuestas a su personalidad, a su temperamento y a su tendencia natural. A eso, hermanos, nos referimos con una vida sobrenatural. Un cristiano vive de manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque está pensando, porque está sintiendo, porque está empezando a hacer las cosas totalmente contrarias a lo que normalmente hacía antes de venir a Cristo, a lo que normalmente era su temperamento. Hermanos, ser servicial, ¿no? Tolerar la injusticia, ser pacientes, ser amorosos, ser misericordiosos son características de un cristiano. ¿Sí o no? Sí. Pero también, hermanos, puede no serlo. Es decir, hermanos, puede una persona no cristiana también ser servicial. Puede una persona cristiana también tolerar la injusticia, también ser paciente, también ser amoroso. Por ejemplo, hay personas que naturalmente son pacientes por su temperamento, ¿no? Los introvertidos, ¿no? Los flemáticos. Puede estar quemándose su casa y él pacientemente puede esperar a los bomberos, ¿sabes? ¡Wow! Ese hombre, qué paciente uno podría llegar a decir. Eso, hermanos, no es una evidencia de que Cristo habita en su vida. O sea, no es una vida sobrenatural, sino una vida de personalidad. Así que hay personas, hermanos, que a causa de su temperamento y aún por su cultura pueden llegar a ser amorosos o serviciales. Por ejemplo, muchos dicen que los de Oruro pues son bien serviciales, pero los de Santa Cruz pues son un poco más panchos, digamos, ¿no? O sea, por su cultura reaccionan así, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos, hermanos? Una vida sobrenatural.
nos referimos a que la vida de Dios en nuestras vidas como cristianos nos permite vivir de una forma opuesta a lo que nosotros naturalmente vivíamos. Por ejemplo, una persona que habla mucho, que habla hasta por los codos, como decimos, ¿no? Aprende a callar. Aprende a ser más sabio con sus palabras. Una persona que es hablativa, que es tacaña, que todo el tiempo está acumulando riquezas por aquí, por allá, ahora en Cristo, él empieza a ser generoso. Él empieza a dar. Una persona que es cómoda, que es pancho, que no le gusta servir, que está todo el tiempo en casa sentado, ahora en Cristo empieza a servir. Una persona egoísta que solamente piensa en sí mismo, ahora en Cristo él empieza a pensar en otros. Una persona que es orgulloso, que solamente busca su propio bien, ahora es alguien que actúa de manera anonimato. Nadie lo dice, yo he hecho esto, ya no. Él lo hace de manera de forma callada. Alguien que es quejoso, alguien que continuamente se queja. Esto me falta, que esto no tengo. Ahora en Cristo, él aprende a tener contentamiento. Gracias, Señor, con aquello que tú me has dado. Alguien que es obsesivo con buscar el éxito. Quiere tener títulos por aquí, títulos por allá. Quiere alcanzar mi jubilación. Alguien que está totalmente obsesionado con aquello, ahora busca el éxito de los otros. Una persona con profundas luchas sexuales, ahora en Cristo empieza a vivir en libertad. Alguien que no puede perdonar, alguien que guarda amargura, alguien que guarda rencor en su corazón por otra persona, ahora en Cristo aprende a perdonar. A eso, hermanos, nos referimos con una vida sobrenatural. Porque la vida de Dios que habita en nuestros corazones, ahora nosotros podemos ser y tenemos la habilidad de reaccionar diferente a lo que nosotros éramos normalmente. Y no solamente, hermanos, en nuestras acciones, sino en nuestro corazón. Eso es lo que hace el Evangelio en nuestras vidas. Así que la pregunta para nosotros sería, ¿estoy viendo evidencias de deseos, de pensamientos, de acciones no normales en mi vida? ¿Estoy actuando de manera distinta a lo que antes era comúnmente? En otras palabras, hermanos, aquel que es colérico, ¿no? Con su temperamento, que se niega, que es un fosforito, ¿está empezando a vivir ahora en paciencia? Aquel que es introvertido, ¿no? Aquel flemático, que no le gusta estar en comunión con otros, prefiere estar solo, ahora está aprendiendo a relacionarse con los demás. Aquel que es melancólico, que todo el tiempo está llorando por todo y de nada, ¿no? Ahora está empezando a confiar en el Señor y a fortalecerse en Él. Aquel que es sanguíneo, ¿no? Que todo el tiempo está metiendo la pata en todo lado, ahora está empezando a ser más prudente. Hermano, ¿estás viendo evidencias de ese cambio en tu vida? Pablo, hermanos, nos va a dar en este pasaje una evidencia de cómo nosotros, siendo cristianos, deberíamos reaccionar. Así que vayamos a nuestro primer punto, una advertencia a la iglesia, versículo 7, la primera parte. Dice el apóstol Pablo, así que, por cierto, ella es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Pablo inicia, hermanos, con una expresión fuerte. Esta expresión, así que, él está elevando nuevamente la voz. Así que,
transmite una fuerza de intensidad a lo que ya ha estado diciendo. ¿Qué es lo que Pablo ha estado diciendo del versículo 1 hasta el versículo 6 del capítulo 6 de 1 de Corintios? Pablo ha estado diciéndole a los hermanos, ¿cómo es posible ustedes siendo cristianos, teniendo la palabra de Dios, teniendo la mente de Cristo, estén yendo a los tribunales injustos para que ellos solucionen sus conflictos? ¿Cómo puede ser posible eso? Pablo les ha estado diciendo a los corintios. ¿Acaso no hay entre ustedes sabios? ¿Acaso no hay en la iglesia hombres maduros? Hombres que puedan ayudar a ser los intermediarios para solucionar ese conflicto. Y claro, los corintios, ¿cómo se creían? Los corintios se creían como los capaces, aquellos que ya habían llegado al cielo. Ya tenemos toda la sabiduría, no necesitamos ni al apóstol Pablo. Pero Pablo les dice, para vergüenza, versículo 5, para avergonzaros lo digo. Dicen ser sabios, pero no pueden solucionar sus conflictos entre hermanos. Por otro lado, pues, muchos de los cristianos estaban acudiendo con sus conflictos ¿a quién? A los hermanos nuevos. Un recién convertido, apasionado en la fe en la iglesia, y los hermanos antiguos con sus conflictos a él, ¿no? Ayúdanos a solucionar. Vergüenza. Vergüenza. El apóstol Pablo les dice, ¿cómo es posible que no haya entre ustedes alguien que pueda ser intermediario? ¿Cómo es posible que estén yendo a los incrédulos para que puedan ellos juzgar? Ustedes, dice el apóstol Pablo, van a juzgar un día a los incrédulos. Ustedes van a juzgar a los ángeles. ¿Y cómo es posible que ustedes no puedan solucionar sus conflictos? Hermanos, el problema no son los conflictos. El problema no son los conflictos en Corinto. Porque siempre vamos a tener conflictos. El problema es que los corintios no sabían cómo lidiar con esos conflictos. No sabían cómo resolver con esos conflictos. Y parece ser, hermanos, que los conflictos en la iglesia de Corintio era algo común. No era algo reciente que estaba pasando ahí, sino era algo ya que estaba sucediendo. Porque miren nuevamente el versículo 7. Dice el apóstol Pablo, así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros. Esa palabrita es ya una falta en vosotros. Da la idea, hermanos, de que estos hermanos en Corintio ya estaban en pleitos anteriormente. Y es obvio, ¿verdad? Porque cuando hay un conflicto, no directamente vamos a los jueces. Primeramente nos discutimos, ¿no? A ver, ¿cómo solucionamos esto? Y posiblemente los corintios ya estaban largo tiempo con estos conflictos que no podían resolver. No había hombre que pueda resolver. Entonces ellos, pues posiblemente por algún otro hermano, ya que no hay alguien que pueda solucionar nuestros conflictos, vamos a los tribunales injustos para resolver. En la iglesia, hermanos, siempre va a haber conflictos. En la iglesia siempre va a haber conflictos. Si tal vez alguien está aquí, ¿no?, pensando que yo voy a hacerme cristiano y voy a ir a la iglesia, voy a vivir en paz, voy a vivir en gozo, en amor, está equivocado. Hermanos, en la iglesia están las personas más pecadoras del mundo. ¿Alguien recuerda lo que dijo el pastor Juan? Hasta que tú no reconozcas que tú eres el peor asesino de todo Israel y de todo el mundo, entonces tú no puedes disfrutar de las buenas noticias del Evangelio. Hermanos, en la iglesia están las peores personas hipócritas, las personas más chismosas, las personas más idólatras, más adúlteras, más ávaras. Si tú no reconoces aquello, entonces el Evangelio no es dulce para ti.
El Evangelio no es dulce para ti. Así que la iglesia, hermanos, está lleno de pecadores, pero en proceso de santificación. En proceso de santificación. No hay ni un perfecto aquí. Desde los líderes hasta el último cristiano, nadie es perfecto aquí. Todos somos pecadores. Por eso a Pablo no le preocupan los conflictos. A Pablo le preocupa cómo los hermanos no pueden lidiar con esos conflictos. Cómo entre hermanos no pueden solucionar esos conflictos. Ellos quieren ir donde los incrédulos para que puedan ser sus intermediarios. Y noten, hermanos, de manera enfática el apóstol Pablo se dirige aquí a toda la congregación. No solamente a los que han ofendido o a los que son ofendidos, no, sino a toda la congregación. Mira nuevamente el versículo 10. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros, toda la iglesia, que tengáis pleitos entre vosotros, toda la iglesia. Pablo está diciendo que todos ustedes, unos, por no seguir creciendo para ayudar en el conflicto, otros que están teniendo conflictos, no están pudiendo solucionar entre ustedes. ¿Saben? Pablo está diciendo, esos conflictos que hay en la iglesia ya es una falta. Tener pleitos entre hermanos ya es en sí mismo, dice Pablo, una falta. Y esa palabra falta ahí en nuestras Biblias también puede traducirse como desota o como pérdida. ¿Qué está diciendo Pablo? Antes de que ustedes acudan a los tribunales, antes de que vayan a los injustos a solucionar sus conflictos, ustedes ya han sufrido una derrota por ese pleito. Ya tienen una pérdida completa como hijos de Dios a causa de ese conflicto. Los conflictos entre hermanos ya es una pérdida. Y note, no solamente para aquellos que están en el conflicto, para toda la iglesia. ¿Recuerdan el apóstol Pablo qué es lo que ha dicho en el capítulo 5? Que una pequeña levadura leuda toda la masa. Eso es lo que estamos viendo aquí. Esos pequeños conflictos ya es una falta, ya es una pérdida, ya ha dañado a la iglesia. Esa es la advertencia del apóstol Pablo para la iglesia. La advertencia, hermanos, es que como hijos de Dios, frente a un conflicto, ya sea que tú seas el ofendido o seas el ofensor, ya es una pérdida, ya es una falta grave delante de los ojos de Dios. Ahora, si ya es una pérdida, hermanos, el mismo pleito, ¿cuánto más el hecho de que un cristiano quiera llevar a su hermano a los tribunales? Eso realmente es una vergüenza total. Y eso es lo que Pablo está advirtiendo aquí. Tengan mucho cuidado con los conflictos. Si hay conflictos en la iglesia, pero que no duren tanto, que no se guarden amargura y rencor entre ustedes. Hermanos, los pleitos, los chismes, las peleas, las discusiones no aportan nada bueno a la iglesia, sino al contrario, afecta a toda la congregación. ¿Te imaginas, hermano, que uno de ustedes lleva a su hermano al juez, ¿no? Y no te has dado cuenta de que ese juez había sido tu vecino? Y de repente, al día siguiente, tú vas a tu vecino y le predicas el evangelio. ¿Qué crees que pueda decir ese tu vecino que es el juez? ¿Para qué voy a ir a esa iglesia? Tal vez él me va a demandar a mí por algo. ¿Ven, hermanos, lo que Pablo está queriendo mostrar aquí? Es una vergüenza realmente que como hijos del Señor no podamos solucionar nuestros conflictos.
esa acción afecta a toda la congregación, afecta a todo el cuerpo de Dios, a todo el cuerpo de Cristo. Así que, ¿cómo debemos actuar? ¿Cómo debe actuar un hijo del Señor? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la respuesta del ofendido. Miren lo que le va a decir el apóstol Pablo a los que son ofendidos en un conflicto. Versículo 7, la segunda parte. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? ¿Qué está diciendo Pablo? Sufran. Literalmente Pablo está diciendo, sufran esa injusticia. Sufran el daño que les ha causado. Sufran el mal que esa persona te ha causado. Sufra ese mal, ese daño que esa persona ha causado por hablar mal de ti o por alguna cosa que ha sucedido. Hermanos, esta es la respuesta sobrenatural del cristiano. Esta es la respuesta sobrenatural del cristiano, que tiene a Dios en su vida. Esa es la respuesta. Hermanos, esta actitud no es nada común en el mundo. Y quiero que piensen en esto, hermanos. Pablo no está diciendo a los cristianos, empiecen a vivir de esta manera. No. Pablo está diciendo que si tú eres un creyente, deberías estar respondiendo al conflicto de esta manera sobrenatural. Eso es muy importante, porque alguien aquí puede decir, no, yo soy cristiano, pero siempre en el conflicto quiere ser ganador, ¿no ve? Nunca has respondido perdonando o sufriendo el agravio. Puede alguien que esté diciendo, ahora el Señor me dice esto aquí, entonces yo debo empezar a vivir. No, posiblemente, hermano, aquel que no está empezando a vivir, como el que está diciendo Pablo aquí, no tenga la vida de Dios en su vida. No sea un creyente. Por eso Pablo está diciendo aquí, todo aquel que es hijo del Señor debería estar respondiendo de esta manera. ¿Cómo responde el hijo de manera sobrenatural? Pablo dice, sufrir el agravio, sufrir la pérdida. En otras palabras, aguanta. Aguanta si te han hecho daño. Pablo dice, es mejor sufrir. Hermanos, debemos recordar que frente a un conflicto es mejor sufrir el daño. Es la voluntad de Dios sufrir el daño aquí en la tierra. Y esto es todo lo contrario a lo que nosotros vemos en el mundo. En el mundo, ¿qué te dicen? Si te han hecho daño, hazle también, devuélvele ese daño, ojo por ojo. Así es en el mundo, ¿sí o no? Devuélvele ese daño. Pero Pablo dice aquí, aquel que tiene la vida de Dios en su vida, él responde de esta manera, sufre el daño. Nuestro corazón natural, hermano, siempre quiere justicia. Queremos que las personas paguen el daño sí o sí. Aquello que han hablado de mí, aquello que me han hecho, tiene que pagar sí o sí. Así es nuestro corazón. Pero Pablo dice, el corazón de un hijo del Señor que ha sido transformado por el Evangelio, ahora él responde de otra manera. Él no responde con venganza. Un misionero, Roberto Chapman, él dijo, cuando he sido herido por alguien, pienso en mi interior,
mejor es ser el que sufre y no el que hace sufrir. Y eso es Pablo lo que está diciendo aquí. Mejor es ser el que sufre que el que haga sufrir a sus hermanos. Pablo les dice, ¿por qué no sufren el daño? ¿Por qué no se aguantan? ¿Por qué más bien no soportan aquello? Los corintios seguramente ya estaban respondiendo en su corazón, ¿no? Como muchos de aquí posiblemente estén respondiendo en su corazón. Pablo, tú no sabes lo que me ha hecho esa persona, ¿no? Pablo, tú no sabes, si supieras solamente lo que él dijo de mí, lo que él habló de mí. Tú no tienes ni idea de lo que he sufrido con esta persona. ¿Cómo puedes decirme, Pablo, que yo no responda con venganza? Muchos seguramente aquí están pensando de esa manera. Y Pablo dice, no, mejor es aguantarse. Mejor es sufrir ese daño. Esta es, hermanos, la actitud correcta, sobrenatural, frente al conflicto cuando tú eres ofendido. Dios te dice, hermano, sufre el ser defraudado. Si alguien te ha hecho daño, si alguien ha ocasionado problemas en tu vida, si alguien te ha lastimado, si alguien ha dañado la reputación hablando mal de ti, Pablo te dice, sufre el daño, soporta y perdona. No tienes que estar pensando en venganza. Recibe el daño y ya. Y sabes, hermano, lo que Pablo está diciendo es simplemente eso. Cuando tú actúas de esa manera, tú estás mostrando a Cristo en tu vida. Reaccionar al daño que nos han hecho las personas es reaccionar como Cristo reaccionó con todo el daño que le han hecho las personas y que el daño que tú le has hecho a él. El cristiano que quiere ir al juicio, que quiere ganar siempre en un conflicto, ¿saben, hermanos, qué está diciendo él? Él quiere venganza. Y él está diciendo, yo no creo en un Dios justo, que pueda hacer justicia. Por eso yo con mis manos quiero hacer esa justicia. Eso está diciendo ese cristiano. Pero ¿qué dice el Señor? Romanos capítulo 12, 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Es del Señor la venganza, no es de aquel que ha sido ofendido. Así que Pablo, hermano, simplemente está diciendo a los que son ofendidos, sufre el daño. Y sufrir el daño es reaccionar como Cristo. Quiero que me acompañes ahí a 1 Corintios capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Capítulo 2, versículo 19. ¿Cómo reaccionó Cristo, hermanos? ¿Saben, hermanos? Esto que Pablo está hablando no solamente era el concepto de él, sino también Pedro entendía muy bien eso. ¿A qué ha sido llamado el Hijo del Señor? Primera de Pedro capítulo 2, 19. Dice la palabra de Dios. Porque esto merece aprobación. Esto realmente es bueno, dice Pedro. ¿Qué? Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Eso realmente le agrada, dice Dios. Eso realmente aprueba. Aquel que sufre las injusticias, eso realmente es la voluntad de Dios. Ahora miren el versículo 20. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. ¿Qué recompensa hay, dice, si ustedes pecan y por su pecado están sufriendo? Eso no sirve, dice Pablo. Eso no tiene recompensa, dice, porque están sufriendo por sus pecados. Pero miren lo que sigue diciendo Pedro. Mas si haciendo lo bueno y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis,
esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué hemos llegado a ser cristianos? Dice Pedro. Para que haciendo buenas cosas vas a sufrir. Y dice, soporta. Sigue diciendo el versículo 21. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Ahora miren lo que hizo el Señor Jesucristo. Miren cómo respondió Jesucristo. Versículo 21. Versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, ¿saben? El Señor Jesucristo era la única persona que podía reclamar sus derechos. Él era Dios, el Hijo de Dios. Tú y yo no podemos reclamarle derechos a Dios. ¿Qué derecho podemos reclamarle nosotros a Dios? Tú y yo, hermano, merecíamos el juicio de Dios. Merecíamos la ira de Dios. Merecíamos, hermanos, el infierno. Pero Cristo no. Cristo podía haber reclamado sus derechos. Claro que sí. Él podía haber reclamado, quiero ser glorificado, quiero ser honrado, quiero ser exaltado, porque yo he obedecido perfectamente a mi Padre. Pero él más bien recibió golpes, recibió insultos, fue a la cruz del Calvario. Cristo no reclamó sus derechos, no respondió con venganza. Por eso Pablo dice, sufre el daño igual que Cristo. Sufre el daño igual que Cristo. Colosenses capítulo 3:13 dice, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El que es ofendido debe estar dispuesto a perdonar. Efesios capítulo 4, versículo 32. El versículo 31, si tú puedes ver ahí, va a decir, quítese toda amargura, toda ira, todo enojo de tu vida, quiten esas cosas de ahí. Y versículo 32 va a decir, antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dice un comentarista respecto a este texto, si un hermano nos ha agraviado en alguna forma, nuestra respuesta debería ser perdonarlo y dejar el resultado en las manos de Dios. Así debe responder un hijo del Señor. Porque Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Así que, hermanos, si tú has sufrido un daño, si tú has sufrido algún mal por algún otro hermano, soporta el daño, aguanta el daño, porque eso, hermano, demuestra que tú estás viviendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabes? A todos aquellos que han sufrido el daño, Dios les dice, bien siervo, bien, un día se va a hacer justicia. Pero ¿cómo deben responder los que ofenden? Eso nos lleva a nuestro tercer punto, la respuesta del ofensor. Y Pablo aquí nos va a dar una respuesta del que ofende de manera implícita, diciéndole lo que ellos están haciendo en la iglesia. Miren lo que dice el versículo 8.
pero vosotros cometéis agravio. ¿No? Vosotros cometéis agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. Ustedes los que ofenden, dice Pablo, los que están haciendo daño, dense cuenta. Dense cuenta a quién están haciendo daño. Es a su hermano. Así que no respondas mal por mal. Seguramente, hermanos, estos que ofenden querían ganar sí o sí el juicio. Ellos no quieren perder lo que es suyo. Y no les interesa a ellos si está haciendo daño a su hermano en la fe. No les importa cómo se siente su hermano. No les interesa cuánto daño está causando a su hermano y a toda su familia. Y además a toda la iglesia. Así están estos que ofenden. Por eso Pablo les dice al que ofende lo mismo que al ofensor. Responde como Cristo. Porque si tú llevas a tu hermano al juez para que haga justicia, ya perdiste. ¿Saben, hermanos? Aunque gane el juicio, ya perdió. ¿Qué perdió? Perdió el privilegio de brillar la imagen de Cristo en su vida. Perdió la oportunidad de glorificar a Dios. Perdió la oportunidad de brillar el Evangelio a Cristo en su vida, haciendo el bien a su hermano. Quisiera darte un ejemplo, hermano, para que puedas comprender esto. Supongamos que aquí hay dos hermanos que tienen un conflicto. Uno de ellos es culpable del 90% del conflicto y el otro el 10% del conflicto. Hermanos, es muy importante. Cuando hay un conflicto, las dos partes siempre son culpables. Aunque el 1% de todo el conflicto son culpables. Así que hay un hermano que tiene una culpa del 90% y el otro el 10%. El que es culpable del 90% es el que ha ofendido y no quiere admitir su culpa. Y el ofendido, al final, aquel que ha sido ofendido, él recuerda el versículo 7, ¿no? Y dice, tengo que soportar, tengo que aguantar. Entonces ese hermano dice, hermano, perdóname por el daño que te he hecho. Perdóname. Te prometo que voy a esforzarme en no cometer los mismos errores. Voy a luchar con eso que te he hecho daño. Ahora, el hermano que ha ofendido puede sentirse feliz, ¿no? Puede llegar a decir, wow, he ganado. Puede decir él, yo siempre tenía la razón, él era el culpable. Puede estar saltando de emoción, yo he ganado esto, pero ¿saben? Él no ha ganado. Ese hermano ha perdido. ¿Quién se parece más a Jesucristo? Aquel que ha llevado la culpa de su hermano. El hermano ofendido, quien ha llevado la culpa de su ofensor. Él es el que ha ganado, porque él es el que ha tenido el privilegio de mostrar en su vida a Cristo. Y eso es lo que ha hecho Cristo con nuestros pecados, hermano. Cristo ha llevado el 100% de nuestras culpas, todas nuestras culpas, y nos ha perdonado para nunca más despegarnos en la cara y decirnos, así eres tú. Aunque el ofensor, hermanos, piense que ha ganado, realmente él ha perdido. Pablo le dice, vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Un comentarista dice lo siguiente frente a este texto. Es mucho mejor perder económicamente que perder espiritualmente. Muchas veces hay conflictos, hermanos, por la economía dentro
de la iglesia entre hermanos. Pero hay veces es mucho mejor perder económicamente que perder espiritualmente. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Cómo podría ese cristiano, el que ha ofendido, seguir llamando hermano a aquel que le ha hecho daño? ¿Con qué cara iría? Realmente ha perdido. Eso es vergonzoso. Y Pablo les dice, ustedes están ofendiendo. Respondan más bien como Cristo respondió. ¿Cómo respondió Cristo, hermanos? ¿Cómo debería responder el ofensor? Con paciencia, con amor. A este ofensor le falta amor y paciencia, porque no está respondiendo al igual de Cristo. Hermanos, yo les pregunto, ¿cuánto bien nos hace Cristo a nosotros? ¿Cuánto amor ha derramado Cristo en la cruz del Calvario por nosotros? ¿Cuánta paciencia tiene Cristo con nosotros? A pesar de que de seguro los que han venido tarde han pecado contra Dios. Y debes pedirle perdón. Pero ¿sabes? Cristo es tan paciente que a pesar de eso te sigue amando con amor eterno. Cuán paciente ha sido Dios. Y no nos ha enviado al infierno. ¿Cómo no puede el ofensor amar y ser paciente con su prójimo? Pablo le dice, deja de hacer daño a tu hermano, sino procura más bien el bienestar de él. ¿Por qué? Porque es tu hermano. Miren el versículo 8. Pablo hubiera dicho, dejen de cometer agravio y de defraudar, y listo. Pero Pablo incluye esa palabra importante, hermanos, que tú y yo debemos considerar siempre. Versículo 8, miren. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. El daño que se están causando, dice Pablo, no es a cualquier persona, es a un hijo de Dios. Los corintios no estaban entendiendo que ellos, como iglesia, son la familia de Dios. Y como familia de Dios no pueden estar haciéndose daño los unos a los otros. Y saben, hermanos, esta es una de las razones por qué muchos cristianos quieren seguir en conflictos. Quieren seguir con su amargura, con su rencor, y no quieren perdonar porque no entienden la naturaleza de la iglesia. La iglesia, hermanos, es la familia de Dios. Dios es nuestro Padre. Por eso nos decimos hermano. La iglesia es la familia de Dios. Hermanos, así como una familia física. Por ejemplo, si yo con mi hermano, con mi hermano, no, yo le golpeo, le pego, le abuso, ¿no? Le hago daño. Pregunta, hermanos, ¿cómo reaccionaría mi papá? ¿Dale más duro? ¿Pégale más? ¿Así reaccionaría? No. De seguro mi papá va a agarrar la base y me va a dar el doble. ¿Por qué, hermanos? Y esto seguro, todo papá puede experimentar. Porque hacerle daño a uno de sus hijos es como golpearle a él. Hermanos, Dios reacciona de esa manera. Ustedes recuerdan cuando Saulo está persiguiendo a la iglesia, Cristo se presenta y le dice, Saulo, Saulo, tú no estás persiguiendo a la iglesia, tú me estás persiguiendo a mí. ¿Saben, hermanos? Cuando el ofensor quiere hacer daño, cueste lo que le cueste a su hermano, está dañando a Cristo. Porque la iglesia, aparte de ser la familia de Dios, la iglesia también es el cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, piensa muy bien antes de querer ganar el juicio.
Piensa muy bien antes de hacer daño a tu hermano. No pierdas la oportunidad en ese momento de glorificar al Señor, de parecerte más como Cristo. Tú también estás dispuesto a sufrir el daño. Eso es lo que Pablo dice, hermanos, en su palabra. Yo quisiera terminar con las palabras del Señor Jesucristo. Y para ello quisiera que me acompañes a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 15 hasta el versículo 22. Nos habla acerca de la disciplina eclesiástica. Y es interesante cómo el Señor Jesucristo realmente es sabio. Él pone la disciplina eclesiástica y en ese contexto Él empieza a hablar del perdón. Es decir, hermano, cuando tu hermano peca contra ti, dice ahí, ve y repréndele estando tú y él a solas. No dice que tú estés contando por todos lados eso que has visto. No, tú y él a solas. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Has ganado. Pero en ese contexto de la disciplina eclesiástica, hermanos, el apóstol Pedro tiene una duda. Miren el versículo 21. ¿Cuál es la duda del apóstol Pedro? Pedro dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecó contra mí? Y miren a Pedro un poco, podríamos decir, mejor que los fariseos, ¿no? Un poquito más piadoso. ¿Hasta 7? ¿Por qué? Porque los judíos, hermanos, normalmente perdonaban hasta 3 veces. 3 veces era suficiente para el fariseo perdonar, para el mejor fariseo, ¿no? Ahora los otros fariseos que no eran tan mejores, perdonaban una vez más y chao. Otros 2, ¿no? Pero el más piadoso de entre los fariseos perdonaba 3 veces. Y Pablo dice, yo quiero ser mejor que este fariseo. Señor, ¿hasta 7? O sea, el doble que estos fariseos y una yapa más, ¿no? ¿Qué le dice Jesús? Versículo 22. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué está diciendo Jesús, hermanos? Jesús le está diciendo a Pedro, ¿sabes, Pedro? No se trata de calcular. No se trata de cuántas veces, sino se trata de una práctica sin límites. Debes perdonar todas las veces que te ofenden. Eso es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo ahí. Y para que Pedro y sus discípulos puedan comprender esto, entonces, del versículo 23 al versículo 35, el Señor Jesucristo les va a enseñar en una parábola. Para explicarles cuál debe ser el límite del perdón de un hijo del Señor, les va a mostrar esa parábola. Miren el versículo 23 adelante. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a él, a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pague la deuda. Ahora, hermanos, aquí es muy importante algo. Un talento equivalía a 600 denarios. Y el sueldo de un día en esta época era un denario. Así que 600 denarios es un talento. ¿Cuántos talentos debe este hombre? 10,000 talentos.
una persona necesitaba más de 1000 semanas trabajar para pagar un solo talento. Pero este hombre debía 10,000 talentos. O sea, en su vida este hombre podía pagar esa deuda. Su vida era insuficiente o suficiente para pagar aquello. No podía pagar. Eso es lo que el Señor está mostrando. Esta deuda realmente es impagable. Ahora, ¿saben? Según la historia judía, los impuestos anuales que se pagaban por Judea, por Samaria, por Galilea y por Perea, de un año, todos esos impuestos solamente sumaban 800 talentos. Puedes imaginarte, en un año, todas esas ciudades acumulaban 800 talentos. ¿Cuánto debe este hombre al rey? 10,000 talentos. Era una deuda impagable. ¿Y qué es lo que decide el rey? El rey decide venderle a él, vender a su familia y vender todo lo que tenía. Pero ¿saben? Ni eso podía pagar esa deuda. ¿Cómo reacciona el siervo? Miren el versículo 26. Versículo 26 dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré. Miren, hermanos, muchas veces así es nuestra actitud. El rey le está diciendo: debes una deuda impagable, pero este hombre: yo te lo pagaré. Voy a pagar. ¿Y cómo responde este rey? Versículo 27. Movido a misericordia, le perdonó toda la deuda. ¿Cómo debería estar ese hombre? Feliz, contento, con gozo. No tengo deuda. Y posiblemente alguien de aquí pues tenga deuda con el banco. Y de repente vayan al banco y les diga: ya no debes nada. ¡Wow! ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Eso realmente tenía que ser de gozo y de disfrute, y tenía que estar agradecido con ese rey. Pero mire cómo ahora este hombre que ha sido perdonado reacciona. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. 100 denarios, hermanos. Recuerden, un día de trabajo era un denario. ¿Cuántos días necesitaba este hombre para poder pagarle esa deuda? Como 3 a 4 semanas. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que esa deuda era poquito. Era insignificante. Pero ¿cómo responde este que ha sido perdonado? Él le agarra del cuello y le dice: págame lo que me debes. Pero noten el versículo 29. Este hombre dice las mismas palabras que este otro siervo ha sido perdonado. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Saben, hermanos? Él podía pagar. Ese clamor de este hombre podía ser realidad. Podía pagar. Pero este hombre no tuvo misericordia. Y porque no tuvo misericordia, el rey se entera de ese hecho. Entonces el rey le dice: ahora vas a sufrir las consecuencias. El rey dice que se indignó. ¿Cuál es la lección, hermanos, de esta parábola? De esta parábola, hermanos, lo que nos está enseñando es que no se compara en nada, hermanos, el perdón que Dios nos ha dado por nuestros pecados.
no se compara en nada con todo el daño que a ti pueden causarte aquí en la tierra. No se compara en nada con todo el daño que tú y yo le hemos causado al Señor, y aún siendo así, Él nos ha perdonado. Por más duro, por más terrible que sea el daño que nos ha causado nuestro hermano, no se compara con lo que nosotros le hicimos a Dios. Él nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Y nosotros entonces, hermanos, podemos perdonar. Podemos perdonar. ¿Quieres medir, hermano, todos los daños que te han hecho las personas con lo que tú le has hecho al Señor? Y Él te ha perdonado. ¿Quieres medir? Ponte a meditar en eso, hermanos, y de seguro no vas a salir de ese momento sin derramar lágrimas. Porque lo que le hemos hecho al Señor realmente no tiene nombre. Le hemos dañado desde que hemos nosotros tenido conciencia y uso de razón. Y aún Él, salvándonos de todos nuestros pecados, nos sigue perdonando. Nos sigue perdonando. ¿Y cómo nosotros no podemos perdonarnos los unos a los otros? Salmo 103, 12 dice: cuánto está lejos del oriente y del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así de lejos está, dicen, nuestros pecados. Hebreos capítulo 10, 17 dice: nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Así responde Dios con nosotros. ¿Y no podemos perdonarnos? Miqueas capítulo 7, versículo 10 al 19 dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios como tú? No hay nadie como tú. Y sigue diciendo Él: no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en el fondo del mar todos nuestros pecados. Eso hizo Dios con nuestros pecados. ¿Y cómo nosotros no podemos perdonar a nuestros hermanos? Aquel que no perdona a su hermano, ¿saben? Se cree mejor que Dios. Y nadie puede ser mejor que Dios. ¿Sabes, hermanos? Si tú no puedes perdonar, es más seguro que tú no has nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque uno no puede dar aquello que no tiene. Uno no puede dar aquello que no tiene. Si tú no has experimentado el perdón de Dios, ¿sabes? Para ti es imposible dar aquello que no tienes a otros. Y si así te ves en esta mañana, hermanos, el Señor te dice: ven, arrepiéntete de ese pecado. Arrepiéntete porque sigues guardando amarguras, rencor con aquellos que te han hecho daño. Y Él te va a perdonar. Así como hemos leído ahí en Miqueas: Él agarrará todos tus pecados y lo batirá al océano, al fondo del mar, para nunca más estregarte en tu cara. Ven a Cristo nuevamente, si tú no puedes perdonar, porque en Él podemos experimentar ese perdón, para así perdonar a nuestro prójimo. Dile a Dios que te perdone de tus pecados. Y también dile a Dios que te dé la capacidad de perdonar de una vez a aquel de quien tú sigues guardando rencor. ¿Sabes? Eso es una vida sobrenatural. Eso es tener a Dios en nuestras vidas. Soportar el daño que nos hacen y además perdonarlo y hacerle el bien. Y si tú no estás viviendo de esa manera, posiblemente tú no tienes la vida de Dios en tu corazón. Y si tal vez alguien aquí no es creyente,
Algunos adolescentes y jóvenes, pues posiblemente no piensen de la vida cristiana con seriedad. Y ellos pues tengan conflictos ahí en el colegio, en la universidad, peleas de cualquier cosa, y les cuesta perdonar todavía. ¿Sabes? Para ti también es ese llamado. Para ti también es. Pablo no está diciendo aquí, cuando cumplas 30 años y te conviertas al Señor, entonces vas a emprender a perdonar. No. Aquí está predicando Pablo a toda la iglesia. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Todos, si son creyentes, deben responder de esta manera sobrenatural. Perdonen, soporten el daño y hagan el bien. Para ti también es el llamado joven, adolescente. Tal vez tú estás guardando rencor hacia tus padres, ¿no? Posiblemente los padres hemos fallado en poder educarlos en los caminos del Señor y tú estás guardando rencor hacia ellos. Esto también es para ti. Perdónalo. Perdónalo a tu padre. Ya no guardes rencor. Este es el mandamiento del Señor. Y para aquellos hermanos que han sufrido el agravio, que han sufrido el daño y que están respondiendo bajo la voluntad de Dios, ¿sabe? Estás imitando a Cristo. Tú te pareces más a Cristo y sigues respondiendo de esa manera. No te rindas. Sigues respondiendo con bien a aquellas personas que te hacen daño. Un día Dios juzgará todo aquello. Él vengará todos aquellos daños que te han causado a ti. Pero ¿sabes? Cada vez que tú respondes como Cristo, Dios en el cielo te ve con una sonrisa. Te dice, bien hijo, bien hijo. Muy pronto se hará justicia. Y como los hombres que están allá en el cielo, aquellos que fueron perseguidos y murieron, ellos claman ahí en Apocalipsis, Dios, ¿cuándo juzgarás aquel daño que nos han causado, hermanos? Así debemos esperar al Señor. Él juzgará todos aquellos daños que nos han causado. Pero mientras estamos aquí en la tierra, soportemos, hagamos el bien, perdonemos, no respondas con venganza. El Señor te dice, bien, buen siervo fiel. Poco estás siendo fiel, pero en mucho te pondré.